Mil mensajes. Hoy estamos con el número 913. Y aquí encontramos un elemento que puede ser realmente muy reflexionado, que son los proyectos colectivos. Es decir, el proyecto que va mucho más allá de un proyecto individual. Y cuando uno habla entonces de este sentido de proyecto y lo divide en un proyecto individual, personal, de la personalidad, o un proyecto colectivo, empieza a encontrar algunos puntos que son realmente muy interesantes, como por ejemplo contestar las grandes preguntas, el por qué un proyecto colectivo, el para qué un proyecto colectivo, cómo se hace, cómo se da, cómo se expresa un proyecto colectivo y dónde y cuándo se hacen. Las preguntas básicas y sobre todo quiénes están en un proyecto colectivo. Cuando uno es una persona y una persona consciente, una persona con un más o menos un aparato realmente racional, emocional, conductual y de valores, un sistema de valores muy sólido, la gente puede tener proyectos, entendiendo proyectos de cómo va a lograr una meta, cómo va a tener un logro que tiene visualizado y que por supuesto este proyecto está en el futuro y ese proyecto que al estar en el futuro requiere de toda una serie de elementos desde una claridad de objetivo, una claridad del qué es lo que se quiere lograr, si es posible colocarle metas para lograrlo en determinado tiempo con determinados recursos, que es lo que se encargaría una buena gerencia, y ese proyecto entonces ponerlo como un proyecto de tipo personal, individual, mío propio, o un proyecto que se tenga con un grupo, ya entendiendo por grupo desde los proyectos de pareja, a los proyectos de familia, a los proyectos de comunidad, a los proyectos empresariales, a los proyectos ya de unas circunstancias mayores como podría ser un país o una sociedad. Y entonces tenemos realmente dentro de las manos que para tener un proyecto colectivo, por supuesto, y esto es evidente, es de perogrullo, que realmente se tengan un objetivo compartido. Y esto que realmente es importante porque a pesar de lo evidente que es, muchas veces en los proyectos colectivos no hay más que los proyectos individuales en los cuales se está utilizando al otro en forma consciente o en forma inconsciente, en forma clara o en forma manipulatoria, se está trabajando y se está utilizando al otro o a los otros, ¿para qué? Para yo obtener mi proyecto individual. Y esto realmente le quita mucha fuerza, le quita mucho impacto a estos proyectos colectivos, proyectos de grupo, que en el fondo van a esconder un gran proyecto individual. Para el proyecto colectivo, entonces, se tiene que tener una meta conjunta y otras cosas, se tiene que tener un papel o un rol lo más específicamente claro que debe cumplir cada quien para tener ese logro colectivo, ese logro que realmente vaya a satisfacer a las partes que están metidas en un proyecto. ¿Para qué se da un proyecto colectivo? Tenemos que contestar también el por qué se hace un proyecto colectivo. Y más allá de que realmente la ayuda, las alianzas, realmente facilitan muchas veces el camino, estos proyectos colectivos se dan para, sobre todo, y pega con lo primero, para satisfacer a demandas, deseos, necesidades y deseos que tiene el colectivo, que tiene ese grupo. A pesar de que muchas veces un grupo puede estar trabajando para el objetivo de alguien determinado que podría ser el líder o podría ser el grupo lideral, el grupo que lidera, que lo lidera. Y entonces estaría y se trabajaría entonces como algo manipulatorio,
o algo en el cual se está haciendo un manejo probablemente inconsciente para que el grupo trabaje para que yo logre el objetivo. Y esto es altamente manipulatorio. ¿Por qué? Porque se está utilizando a la gente para que contribuyan a un triunfo individual. Y esto, que podría tener también muchas aristas, y las tiene, y las importantes quizás ya las estamos vislumbrando, es la conciencia, la claridad, es decir, la ausencia de manipulación, que cuando se haga que alguien trabaje por algo, esté de acuerdo con eso, esté de acuerdo en que debe llevar, porque también esta personalidad puede estar trabajando un proyecto de tipo personal ante el cual necesita tener que satisfecha una determinada personalidad. Y si yo estoy dispuesto a trabajar para una determinada personalidad porque estratégicamente veo que a futuro tengo un apoyo, si esta persona logra lo que realmente uno le ayuda a lograr, entonces ahí hay una negociación y no sería una manipulación. Los proyectos colectivos, ¿para qué se dan? Entonces hay algunas causas y algunas consecuencias que la gente busca, como también podría ser disminuir el esfuerzo, la división de los esfuerzos, la división de la lucha, de las actividades para sobrevivir, las actividades para trabajar, esas actividades divididas en grupos o en individuos para que sea cada quien lo más eficiente y lo más eficaz posible en un área determinada. Esto va a hacer que entonces estos proyectos de tipo colectivo se hagan bajo las dinámicas de los grupos y se haga realmente con un concepto que surge entonces con gran fortaleza, que es el concepto de equipo. Ese concepto de equipo que es la suma de dos o más individualidades que están trabajando para el logro de una finalidad común, detrás de la cual pueden haber diferentes deseos, diferentes necesidades que cubrir por parte de cada uno de los participantes. Pero lo interesante es que antes de eso hay que cumplir con toda una serie de elementos para lograr el objetivo. El trabajo de equipo. Yo le preguntaría a usted, ¿en qué trabajo de equipo o en qué lucha de equipo usted está en los actuales momentos? ¿Para cumplir qué proyecto? ¿Para realizar qué meta es la que quiere realmente lograr? Y cuando usted sienta que está en un proyecto con la gente que ama, que puede ser su pareja, puede ser también su familia, puede ser también un grupo de amigos, ese proyecto colectivo se debe hacer, y esto es lo mejor, con una psicología de la interdependencia, es decir, una psicología en el cual todas las partes logren ganancias para mantener el equilibrio. Y para esto es necesario que cada quien sepa qué ganancias quiere obtener por realizar un determinado esfuerzo en un proyecto colectivo. Fíjense, y me imagino que ustedes también se están dando cuenta en lo que diferencia un proyecto individual, un proyecto que es para mí nada más y que puedo hacerlo o yo solo o puedo contratar en forma muy consciente a otra gente para que ayude a que yo obtenga, o inclusive puedo manipular, lo cual realmente es lo menos ético que podemos describir, y que todo esto debe ser un proceso consciente y un proceso que la interdependencia lo resume muy bien, es un proceso de ganar-ganar. Proyectos colectivos. Yo les pido que usted revise si en los actuales momentos de su vida usted tiene un proyecto colectivo, de la claridad que tenga ese proyecto, inclusive de colocarlo con una meta, que quiere decir de colocarle una fecha probable, una gerencia, que significaría qué recursos va a consumir, qué recursos va a gastar usted
para ese proyecto. Y ese proyecto colectivo, ¿de quién más estamos hablando? ¿De qué ganancia, de qué esfuerzo y de qué ganancia va a tener cada uno de los participantes? Este es un número muy interesante, muy importante, los proyectos colectivos, que nos llevan, por ejemplo, cuando una pareja se casa, ¿es un proyecto individual o colectivo? Es un proyecto que le resuelve la vida a uno de los que están haciendo la pareja, le está realmente cumpliendo un proyecto de vida mucho más fácil a ambos miembros de la pareja, o inclusive está haciendo, como muchas parejas eran, y sobre todo en tiempos pasados, el establecimiento de parejas inclusive cimentaba la realidad de dos empresas, dos o más empresas o dos o más países. Fíjense entonces, y quiero que usted se responda cuáles son sus proyectos colectivos y que si los tiene, que los clarifique más y sienta y pueda responder el por qué ese proyecto colectivo, para qué ese proyecto colectivo, cuándo, dónde debe hacerlo, cómo lo hace y qué papel tiene cada uno de los miembros, que es lo importante, con quién tener ese proyecto colectivo. Este es el número 912, este es un número muy interesante, el 913, perdón, y es un número muy, pero muy importante para uno clarificar mucho del futuro. Cuando se tiene un proyecto individual y se tiene un proyecto colectivo, hay que estar conscientes de que ambos, si no son confluyentes, por lo menos uno no vaya a hacer sabotaje del otro. Eso es fundamental. Uno encuentra muchas veces gente con proyectos individuales y colectivos en los que uno neutraliza la presencia o el esfuerzo que se ha hecho por el otro. Haga que esos proyectos individuales y los proyectos colectivos tengan el mayor acuerdo posible o, en tal caso, no se influyan de manera importante en forma negativa el uno sobre el otro. Esto es, creo que, muy importante, y este ha sido el 913 de los 1000 mensajes, esperándolos para el próximo de ellos. Será hasta entonces.